Generalmente se usa un pronombre cuando no usamos un sustantivo. Pero me han preguntado por el pronombre femenino y si debería influir en un artículo o en la creación o modificación de un sustantivo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debería hacerlo? Si incluso ya en inglés ese tema está resuelto y ellos han utilizado deliberadamente palabras que mezclan algún pronombre con un sustantivo. Por ejemplo, she dog significa la perra, she cat la gata. No sé si han visto una serie de televisión que se llama She-Hulk, que es la Hulk. Por lo tanto, decir She-Angel sería obvio si lo hubieran querido colocar. Lo habrían colocado en el texto y no lo hacen. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? ¿Por qué deliberadamente deberíamos crear esa transformación del idioma? Entonces surge la pregunta, ¿por qué ellos hablan de los pronombres femeninos? Bueno, eso pasa en algunos párrafos del libro Durantia, son muy pocos y no los mezclan con los sustantivos inmediatos. Y tiene una razón de ser, se hace porque los mismos serafines explican, y los reveladores lo hacen, que estos seres, los serafines, son vástagos, son descendientes del espíritu materno. Entre paréntesis, nosotros no necesitamos modificar espíritu materno por decir la espíritu materno. Y aunque no son criaturas sexuales, los serafines, podríamos explicar que hay una especie de naturaleza, una analogía con una disposición maternal. Maternal. Entonces esa disposición maternal o tendencia hace que a ellos se les designe con pronombres femeninos para usar una analogía para que nosotros captemos un poco del asunto, sobre todo cuando ellos están teniendo cierta actividad separada de los eventos donde se usan los sustantivos. Entonces esa es como la razón. Ellos son como seres maternales, podríamos definirlo. Y el arte, precisamente en el arte, se le ha representado a los ángeles con aspectos femeninos, no porque sean mujeres o sean ángelas necesariamente, sino si usted analiza bien las imágenes, es porque tienen un cuidado maternal. Generalmente aparecen con niños pequeños, como ángeles de la guarda, y se les ve como cuidando a un bebé o a un niño pequeño, o incluso cuando se cuida a Jesús, se ve un aspecto como maternal. Es como esa energía, por usar un término incluso inexacto, esa energía como maternal, eh, con el pronombre femenino, es la que está envuelta ahí. Y esa es la razón de que se usen pronombres femeninos cuando en la interna, entre ellos, principalmente cuando se comunican ellos como seres espirituales, les digan ella a tal o cual serafín. Pero eso no implica que la traducción necesariamente deba cambiarse el término a serafina o ángela, porque volvemos a decir, ni en inglés se hace. En inglés se dice she is an angel, ella es un ángel, es un ángel, ella es un ángel. No es necesario hacer una modificación artificial o forzada de la lengua entonces. Pero eso no hace que tengamos que modificar el idioma o hacer una modificación radical. Les coloco un ejemplo, nosotros lo usamos constantemente. Nosotros, o usted quizás ha dicho, mi madre o mi esposa es un ángel. Usted no dice, mi esposa o mi madre es una ángela. Yo le pido por favor que haga la prueba, vaya y hable
con su esposa o con su madre y dígale, tú eres mi Ángela. Dígale eso a su esposa o a su madre. No. O decimos ella es un ángel. No decimos ella es una Ángela. Sabemos que el que se diga de esa forma, el que se diga la palabra ángel, no está eliminando el componente psicológico y mental de que nos estamos refiriendo a una dama, a una mujer. No causa confusión en la naturaleza de madre o esposa el decir mi madre es un ángel o mi esposa es un ángel. Y en inglés es exactamente lo mismo. Por eso hay canciones que dicen ella es un ángel, she is an angel, etc. Y eso no crea confusión. No tiene por qué forzarse el término a Ángela. No es necesario. Y eso tampoco elimina el concepto o el entendimiento de que hay un ser de esencia, usemos esta palabra para que no se confunda, de esencia femenina, como es en el caso de los serafines de Urantia, aunque no necesariamente son femeninos o seres sexuados, como lo dice el libro, pero es para que entendamos el punto. Mire, tampoco hay un problema cuando, por ejemplo, se habla de las huestes, fíjese, las huestes seráficas en femenino. Cuando corresponde la traducción, se hace sin ningún problema y eso no nos crea un debate, no hay un debate sobre por qué se dicen las huestes en femenino. Tampoco llamamos Gabriela de Salvington a Gabriel porque en una parte quizás podamos deducir de que es la brillante, fíjese, la brillante estrella de la mañana. Es la brillante, es una estrella de la mañana. ¿Podríamos decir entonces que Gabriel debe llamarse Gabriela? Es un lío, es un problema totalmente innecesario porque no debemos confundirnos con fisicalizar los conceptos, estas analogías. No hay que volverlas como físicas en nuestra mente o que eso nos lleve a modificar expresiones idiomáticas que se han utilizado, que fluyen naturalmente, fluyen normalmente y que significaría cambiar la estructura del idioma. No es necesario hacerlo, lo comprendemos sin ningún problema. De hecho, ellos al citar de la Biblia, cuando dicen que Juan se postró ante el serafín, citan esa parte en la que él dice que el serafín dice que es un consiervo de Juan. Y dicen exactamente lo que dicen todas las traducciones de la Biblia. No hacen una modificación del término si es que hubiera una revelación sobre el asunto, si es que hubiera que forzarlo a crear una modificación. Simplemente citan dando validez a que las traducciones universales son correctas. Por lo tanto, en términos generales, está bien traducido el término los serafines, sin negar ningún tipo de comprensión de su naturaleza, que es el otro aspecto, y que no hay que confundir. No hay que crear entonces un problema innecesario. Porque lo vuelvo a decir, lo vuelvo a explicar nuevamente por si queda alguna duda. Yo puedo a mi madre o a mi esposa decirle, comprendiendo su naturaleza intrínseca femenina, puedo decirle, mi madre, mi esposa, es un ángel. No es necesario que le diga una ángela. Al decirle un ángel, no se va a invalidar la comprensión que tengo de su naturaleza. Eso es lo que hay que tener claro. Y por esa razón es innecesaria la modificación que se hizo del término en la última traducción.
Por lo tanto, yo animo a que se examine si hay componentes ideológicos o culturales que hacen que determinadas personas se centren en una posición, que se cree un conflicto artificial. Porque una posición ideológica, cultural o personal que uno pudiera tener no debería alterar el proceso traductivo. Es cierto, nosotros podemos utilizar la especulación creadora, pero la especulación creadora se encarga de aquellos elementos, espacios o huecos que la revelación no explica. Ahí es donde entra la especulación creadora. Pero la especulación creadora no debe modificar la estructura de la construcción. Eso ya es ir un poco más lejos. No debe confundirse. Les comento esto porque en la antigüedad existía una cultura, un pensamiento muy fuerte y leyendas también asociadas sobre que habían madres que tuvieron nacimientos virginales. Esto es algo que hasta el mismo libro Durante comenta. Existía esa cultura en el Oriente, esas leyendas, esa mitología. Y esos pensamientos, al parecer, influyeron bastante en los traductores. Cuando se llevó la traducción del arameo de la Biblia y del hebreo, se lleva al griego, en vez de traducir la doncella, que era la expresión original en arameo y en hebreo, en vez de traducir la doncella, se tradujo la virgen. Porque en los traductores estaba ese pensamiento, esa creencia, esas narrativas sobre los nacimientos virginales. Y esa idea, esa creencia previa, esa ideología anterior, personal, de los traductores, llevó directa o indirectamente a que con los siglos se creara el dogma de la virginidad de María. Por lo tanto, debe tomarse con mesura este punto y no realizar cambios que estén motivados por creencias personales, ideológicas, mareas sociológicas o asuntos cambiantes. Ahí hay que tener mucho cuidado con el aspecto y hay que evitar tomar decisiones así. El idioma va mutando naturalmente y cuando una expresión se asenta, ya en la literatura, en el cine, en muchos lados, esa expresión mutó por sí sola, se transformó. Ahí se puede hacer un cambio semejante. Pero si aún no ocurre, si aún eso está en proceso, si usted revisa YouTube, por ejemplo, y ve las canciones que hay en inglés sobre cuando un hombre le canta a una mujer y dice que es un ángel, no hay por qué hacerlo artificialmente. Entonces aún no se ha asentado en la cultura hacer un cambio así. Sería como transformar un poco el concepto de padre universal y decir Jesús era un amante del patriarcado, por eso habló del padre universal. Realmente no podemos llegar a conclusiones políticas o sociales por pensamientos propios o por creencias propias que tengamos. Es muy importante no contaminar los asuntos con estas ideas preconcebidas que podamos tener. Bueno, esto es el tema que quise analizar con ustedes y se los planteo. Es un tema un poco agotador, no quiero continuar con él tampoco porque es innecesario. Están las normas gramaticales claras y hacer como forzar un poco el tema, hacer transacciones o cambios, puede ser más que nada un motivo interesante, pero no debería causar mayor polémica y también deberíamos aceptar naturalmente lo que es la traducción. La traducción de los años 90 es buena en términos generales, tiene muchos problemas también, lo he dicho muchas veces, pero no es para hacer un cambio tan radical o llevar el extremo a otros aspectos que ni siquiera en inglés se mencionan. Insisto, hablen con alguien de Estados Unidos, pregúntenle cómo él entiende en su proceso mental este asunto y lo va a entender igual que nosotros. Muchas gracias.